Muy bien, buenos días, jóvenes. Vamos a darle continuidad a los circuitos de corriente alterna. Hoy lo vamos a hablar un poco de lo que sería análisis de malla y análisis de nodo. Dentro de los objetivos tenemos entender la diferencia entre una fuente independientes y fuentes dependientes y de qué manera la variable dependiente determina la magnitud o ángulo de una fuente controlada, ¿verdad? Esto pues lo veíamos en el primer año, ¿verdad? Cuando hablaba un poco de fuentes independientes y fuentes dependientes, ¿verdad? Sabemos que la fuente independiente pues es la que trabaja por sí misma, ¿verdad? La magnitud ya sea de corriente o voltaje, ¿verdad? Y en la fuente dependiente pues ella depende tanto de voltaje o puede depender de corriente. Y hablábamos de 4 tipos de fuentes. Eso lo vamos a ver ya con ejercicios. También tenemos ser capaz de convertir entre fuentes de voltaje y de corriente y viceversa, ¿verdad? En esto, pues, siempre tiene que ser en corriente alterna y también, pues, se puede hacer tanto de fuentes independientes como fuentes dependientes. También llegamos al otro objetivo que vamos a hacer, pues, expertos para aplicar lo que es análisis de nodo, análisis de malla en redes de corriente alterna con fuentes independientes y controladas, ¿verdad? Y la frase que corresponde a este bloque de clase, pues tenemos que 3 hombres son mis amigos, ¿verdad? El que me estima, el que me detesta y el que soy indiferente, ¿verdad? El que me estima me enseña a apreciar, el que me detesta me enseña a protegerme y el que soy indiferente me enseña a confiar en mí mismo, ¿verdad? Esta sería la frase que corresponde a esta semana, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que siempre y cuando nosotros podamos ayudar o podemos optar, ¿verdad? Por dar un consejo, pues lo debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces aquí, pues, debemos de tomar en cuenta esta frase, más que todo, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros amigos, verdad? Muy bien. Antes de empezar lo que sería contenido, pues, vamos a hablar... ¿No te gusta? ¿La? Hola, escuché una voz, no sé si van a preguntar algo. No sé, yo también escuché, pensé que era alguien de segundo año, de primer año, que estaba con ustedes. No, es Heiser, perdón, no pasa nada, tranquilo. Ahí. Entonces, recordando un poco, ¿verdad? Pasos para analizar lo que sea en circuito de corriente alterna. ¿Qué pasos vamos a tener en cuenta? Menciono esto porque hay situaciones que les pasaron en alto en la evaluación, ¿verdad? Entonces, primero, transformar el circuito al dominio fasorial o de frecuencia, ¿verdad? Bueno, en este caso fue para un diferido que tuve que hacer, ¿verdad? Entonces, esto en un circuito pues estaba representado en parte frecuencia y en parte fasorial. Y también debemos de tener en cuenta resolver el problema aplicando técnicas de circuito, ¿verdad? Llámese este análisis de nodo, análisis de mallas, superposición, entre otros, ¿verdad? Que podemos mencionar lo que sería aplicando conversiones, ya sea de delta estrella o las conversiones de fuentes de voltaje, o aplicando el teorema de Thevenin o teorema de Norton, ¿verdad? Va a depender el análisis que se esté aplicando en ese momento, ¿verdad? O la incógnita que esté pidiendo. También transformar el fasor en resultante del dominio del tiempo también. Esas son las situaciones que debemos de tener en cuenta. Antes de continuar, pues voy a explicar un poco lo que sería el detalle de tarea que corresponde a la práctica profesional y que corresponde también, recordemos que es un 20% para las 2 asignaturas que imparto. Tenemos entonces la unidad que corresponde al análisis de circuitos RLC en corriente alterna. Y tenemos que voy a relacionar lo que sería su evaluación al proyecto final y voy a considerar un 20% para el entregable 1, el entregable 2 lo discutíamos en tecnología, hoy vamos a discutir lo que sería el entregable 1, ¿verdad? Y el 15% pues lo voy a trabajar con evidencias de clase que se desarrollen en discusiones de circuitos, ya sea grupales o ya sea individuales, vamos a sacar el otro 15%. Y la entrega pues la tenemos para el 20 de septiembre.
Para el 20 de septiembre tendríamos el primer entregable. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Pues tenemos entre los criterios de evaluación, tenemos la presentación y la estructura del formato del entregable 1, desarrollo teórico y descripción del proyecto según el formato que ya se lo vamos a explicar, que pues usted ya lo conoce, hemos venido trabajando en tecnología con este formato. Y también tenemos la simulación de circuitos del proyecto en un 60%, ¿verdad? También tenemos simulaciones de circuito en la otra representación, en el segundo entregable, pero si usted observaba no tenía ningún porcentaje. Me refiero de que vamos a ser un poco flexibles si lo tiene, pero tiene que ser más del 60, porque el 60% sí se lo estoy pidiendo para este entregable, ¿verdad? Que corresponde al 20 de septiembre, ¿verdad? Entonces sería una demostración en horas clases, sería la parte de simulación. El entregable que vamos a tomar en cuenta, pues los puntos que vamos a, o que está dentro del formato, sería la descripción breve del proyecto, objetivos generales, objetivos específicos, alcances y limitantes, el cronograma de actividades, presentación de componentes electrónicos y recurso de lo que sería su proyecto, pues ver la tabla, también se los voy a compartir lo que sería este documento para que ustedes empiecen a trabajar. No, el cronograma lo pueden hacer, bueno, desde que empezaron a trabajarlo me lo pueden plantear, o si no lo dejamos a partir del segundo periodo, mejor desde el segundo periodo, o sea, las fechas según segundo periodo, y darle continuidad a lo que sería este último periodo, lo que sería el cronograma. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a anexar acá en el documento? Pues tenemos el nombre del proyecto, la asignatura, en este caso le coloca las dos, que sería tecnología y práctica profesional, los integrantes y la fecha de entrega, pues sería según ordenador de tarea, que ya lo tenemos que es para el 20 de septiembre. La breve descripción, como mencionaba, este formato lo hemos trabajado también en los mini proyectos, pues usted ya tiene idea cómo lo va a presentar, ¿verdad? Pero en la breve descripción del proyecto, necesito que ustedes me coloquen lo que sean los diagramas, ¿verdad? Aquí, pues, en el programa o en el simulador que usted tome a bien, ¿verdad? Para presentar su proyecto. Y explicar el proyecto según el diagrama, ¿verdad? Que usted está presentando. Hubo los objetivos generales que ya los tienen planteados ustedes en la asignatura de trabajo de graduación y los objetivos específicos igual, pues usted ya los tiene planteados, solamente de pegarlos acá en este documento, ¿verdad? Alcance y limitantes igual ya los tiene, pero igual, pues como les digo, lo vamos a manejar en este formato para hacer la revisión solamente de estos puntos que usted, pues, como vuelvo a mencionar, en tecnología les hacía la aclaración. Si usted quiere tomar en cuenta las observaciones en estos puntos y cambiarlos en su trabajo de graduación, pues usted toma lo que conviene, ¿verdad? Pero igual en este documento, en la primera entrega, yo lo reviso y hago observaciones para el otro entregable, ¿verdad? Y tenemos el cronograma de actividades. He anexado igual que en la asignatura anterior, ¿verdad? En tecnología le daba un ejemplo de la parte de descripción de los componentes electrónicos. En este caso está otro ejemplo más. Allá pues teníamos un periférico utilizado en el Arduino. Aquí pues igual sería lo que es la placa, dando referencia que están trabajando los dos grupos en lo que sería en Arduino, ¿verdad? Entonces tengo lo que sería Arduino 1. En este caso estoy colocando Arduino 1. Si es el Atmega, pues usted coloca el Atmega acá y hace la representación, ¿verdad? Entonces tenemos las características nada más de lo más, digamos, lo básico, ¿verdad? Lo que puedo saber yo del Arduino, eso es lo que necesito en la descripción de los demás elementos que usted va a utilizar. Luego tenemos la parte de recursos que vamos a complementar. Tenemos la organización del proyecto. ¿Cómo va a estar la organización? Va a estar en la parte de funciones, ¿verdad? Donde vamos a tener, si usted tiene patrocinador del proyecto, me coloca el nombre quién es el patrocinador. Si no lo tiene, pues no lo complementa, ¿verdad? No es necesario esta parte. Lo que citan, acá pido el líder del proyecto. ¿Quién es el líder del proyecto, verdad? Y los miembros del equipo que conforman donde están trabajando ustedes. También el nombre de asesoría, ya sea interna o externa, ¿verdad? Que puede ser
docente, puede ser un exalumno, puede ser un familiar suyo que lo esté asesorando, pues igual acá, pues si lo tiene, pues le pone el nombre, ya sea interno o externo. Vaya. Lo coloca acá también. Hoy si tenemos, en el caso, asesoría, ¿verdad? Y luego vamos a la parte de los gastos que se van a desarrollar en el proyecto, inversión del proyecto, ¿verdad? Tanto de los elementos, aquí estoy colocando unos ejemplos. En el caso si se va a utilizar una tableta de cobre, estoy colocando acá que vale $2.95 la tarjeta con las dimensiones de 15 por 20 centímetros. Y el Arduino que cuesta pues $35, estoy colocando acá la información también. Gastos de viaje, cuando hacemos gastos de ir a comprar o ir a cotizar, lo puede establecer usted también acá, no es necesario rellenar todo, pero sí la parte de inversión sí, que se refiere a los componentes que va a utilizar usted en su proyecto, ¿verdad? Entonces, este listado de componentes pues tiene que coincidir con la explicación de lo que usted está planteando acá con la descripción de cada uno de los elementos, ¿verdad? Esta entrega es para el 20 de septiembre. Para el 20 de septiembre esta entrega. ¿Qué más creo que tengo? Con la parte del cronograma. Preguntaba con el cronograma que empieza a partir de julio. ¿Sí? A partir de julio, si usted quiere desglosar esto por semana, lo hace por semana o desglosa así como está representado acá por mes, ¿verdad? Entonces aquí pongo yo algunas ideas, ¿verdad? De las actividades que usted puede programar, que tenemos la parte del diseño del proyecto, obtención de los elementos, diseño de los circuitos, programación del Arduino, redacción del documento, montaje de elementos, prueba y entrega final. Este es un ejemplo de algunas actividades que usted puede tomar, ¿verdad? En la parte del cronograma, ¿sí? Y bueno, aquí pues se le cambia el 21, ¿estamos bien? Estamos bien. Entonces, este corresponde al primer entregable, ¿verdad? Que lo voy a tomar para tecnología y práctica profesional. Este primer entregable. Y como vuelvo a insistir, 15% van a ser trabajos en clase, ¿verdad? Para ambas asignaturas he especificado este apartado, ¿verdad? Bueno, entonces vuelvo a insistir, 20 de septiembre el primer entregable, ¿verdad? Entonces, solo faltaría compartir lo que es el documento para que usted empiece a trabajar, ¿verdad? No sé si tenemos dudas, jóvenes. ¿Dudas? No. Entonces, continuamos con la clase. Bien, tenemos como primer tema lo que se refiere a análisis de malla, ¿verdad? O el método general para análisis de estos circuitos conocido como malla, ¿verdad? Entonces dice con fuentes, se puede trabajar con fuentes independientes. En este caso vamos a hacer el ejemplo para fuente independiente. Más adelante lo vamos a trabajar con fuentes dependientes. Entonces dice que comprende la misma, ¿verdad? Secuencia de pasos que veíamos en el análisis de corriente directa, ¿verdad? La misma secuencia vamos a seguir. De hecho, el único cambio con respecto a la cobertura de DC, ¿verdad? Con respecto a la descripción que vamos a hacer es la representación de las impedancias. Pues esto lo veíamos en las primeras clases, ¿verdad? Que aquí hablamos de impedancia y allá en corriente directa hablamos de resistencia, ¿verdad? Las unidades de medida de estas magnitudes que se mencionan, pues sabemos que son los ohmios, ¿verdad? No hay ningún cambio, solo lo que cambia es el nombre de la representación de esos resultados, ¿verdad? Y también hablamos de admitancia, lo que conocemos en corriente directa se llama conductancia, ¿verdad? Y el procedimiento general. Entonces, prácticamente eso es lo único que ha cambiado en esta análisis de malla, ¿verdad? Algunos cambios de nombre o de conceptos a lo que se refiere a estos elementos. Entonces tenemos el primer ejemplo. Vamos a utilizar lo que sería el análisis de malla y vamos a determinar las corrientes que se indican en el circuito. En este caso solamente indica una corriente y vamos a aplicar lo que sería el análisis de malla. Solo hay una situación en GeoGebra, pues no lo he trabajado estos análisis. Más adelante vamos a ver si podemos plantear
lo que serían las ecuaciones. Porque vamos a trabajar directamente con las ecuaciones, obtener el resultado de cada una de las mallas. Eso es lo que nos interesa. Ya el procedimiento como simultanear, como aplicar Sarron o Kramer, como usted crea ese método, eso no lo vamos a ver. Solamente ya de una vez introduciendo lo que sería la ecuación en las calculadoras, ¿verdad? En mi caso, pues, iba a instalar otro emulador, pero no lo pude instalar. Ya se me olvidó hasta hoy que iba a iniciar clase con ustedes, me acordé del emulador y no lo pude instalar. Vamos a ver de qué manera lo vamos a ir desarrollando. Voy a utilizar lo que sería mi calculadora acá para ir haciendo las comprobaciones y luego usted hace el análisis en su casa para ver si coincidimos con los resultados, ¿verdad? Entonces, como primer paso, pues vamos a determinar lo que sean las ecuaciones. Tenemos en este ejemplo solamente dos mallas, ¿verdad? O dos trayectorias cerradas, a lo que se refiere a análisis de malla, lo cual tenemos bueno, en dado caso serían tres corrientes, ¿verdad? Contando con la corriente que va a pasar en la R4. Recordemos que, en la R de 4 ohmios. Recordemos que en la R de 4 ohmios, pues ahí pues pasan dos corrientes. Pasa la corriente I1 y también va a pasar la corriente I2. El resultado de ellas, pues, corresponde ya a la corriente de la resistencia de 4 ohmios. Entonces tendríamos tres corrientes. Pero ahorita el caso es de que en este circuito me está pidiendo que yo calcule lo que es la corriente 1, ¿verdad? Entonces vamos a plantear las ecuaciones a utilizar en este circuito. Vamos a ver, editar acá. Primero vamos a hacer la parte de explicación del circuito o analizar lo que sería el circuito. Cuando analizamos la parte de lo que es el circuito, recordemos que nosotros tenemos que identificar lo que son una trayectoria cerrada, ¿verdad? Si hablamos en corriente directa, pues existe una diferencia potencial, ¿verdad? Lo que es positivo y negativo, igual lo vamos a aplicar acá, asumiendo, ¿verdad?, que las trayectorias se trazan según las manecillas de las agujas del reloj, ¿verdad? Donde tenemos el sentido ¿verdad?, que conocemos como sentido convencional, y tenemos el otro sentido que igual las dos deben de estar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tendríamos esta que sería la representación de la I1. Este es I1 y esta vamos a llamarle I2, ¿verdad? Esta va a ser I2. Y entonces por lo cual tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Sabiendo de que vamos a tener que la corriente viaja, si estamos aplicando convencional, la corriente va de más a menos, ¿verdad? Entonces tendríamos más, bueno, eso no lo voy a colocar por la forma como vamos a sacar las ecuaciones. Las ecuaciones lo vamos a sacar, si ustedes recuerdan, conocíamos el método general y conocíamos el formato más práctico, ¿verdad? Es el que vamos a aplicar directamente para sacar las ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ir al editor para plantear lo que serían las ecuaciones. No sé si tenemos dudas hasta acá, jóvenes. ¿Dudas? ¿Tenemos dudas? ¿Qué pasó con esto? No me aparece la otra herramienta. Para el dibujo. A veces las... Ahí están para editar. Ahí. Vamos a sacar la primera ecuación. Y la vamos a sacar, como vuelvo a repetir, el método de formato. Recordemos que primero identificamos cuántas, llámese estas impedancias están involucradas en el circuito. Si observamos en la primera malla,
tenemos dos impedancias, ¿verdad? Tenemos una inductiva y tenemos una que corresponde a la resistencia, ¿verdad? Entonces, vamos a indicar, en este caso, a sumar la resistencia, donde vamos a tener, en este caso, vamos a llamar I1, ¿verdad? Vamos a tener I1, y esta I1, ¿verdad? Va a estar multiplicado, ¿verdad? ¿Por quién va a estar multiplicado? Va a estar multiplicado por 4 ohmios, más lo que corresponde a los 2 ohmios del número imaginario, ¿verdad? Esto estaría hablando de la I1, luego esto negativo, ¿verdad? Menos que en la que vamos a tener en común, en este caso, pues corresponde ya hablar de la corriente 2. Tenemos la corriente 2 acá, y 2, que esta I2 va a estar multiplicado simplemente por 4 ohmios, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá 4 ohmios. Y luego esto va a ser igual. Acá, ¿verdad? Debemos de tomar, si estamos analizando en esta trayectoria y estamos tomando en referencia con el signo que entra, ¿verdad? Cuando ponemos el igual, lo vamos a analizar con el signo que sale, ¿verdad? Entonces tendríamos acá un dato positivo, ¿verdad? Que corresponde a los 2 voltios, ¿verdad? En este caso tiene un ángulo de 0. No es necesario ponerlo, pero para forma de explicado y que quede acá lo vamos a utilizar, ¿verdad? Creo que este era en geometría. Con ángulo de 0, ¿verdad? Entonces, esta es la primera ecuación. No sé si tenemos duda cómo determinar la primera ecuación. Tendríamos acá, vamos a ponerle nombre, vamos a llamarle este el que corresponde a la malla 1, o podemos ponerle ecuación 1, ¿verdad? No sé si tenemos dudas. Vaya. Vamos con la segunda, entonces. En la segunda igual vamos a aplicar el método así práctico para sacar lo que es la ecuación. Determinamos pues acá siempre nos sale esto. Seleccionar entonces y borrar. ¿Qué pasó? Para la segunda ecuación vamos a empezar a escribir, después voy a borrar ahí. Está bien, vamos a tener en este caso, ¿verdad? Que vamos a indicar menos, ¿verdad? Lo que corresponde a la I1. Esta no es. Corresponde a I1, ¿verdad? La que está en común, en este caso vamos a poner I1 y la que está en común pues serían los 4 ohmios, ¿verdad? Aquí ya vamos con más. Más, vamos a tener acá de I2 va a estar multiplicado por los 4 ohmios y tenemos una inductancia capacitiva que está expresado en negativo. Algunos lo expresaron positivo en los análisis desarrollados en GeoGebra. Recordemos que este es una capacitiva, por lo cual es representado por negativo. Entonces tendríamos 1 y, ¿verdad? Y esto va a ser igual. Tenemos con el sentido que sale, que es negativa, que corresponde a menos 6. Vamos otra vez con el ángulo, que es de 0 también. De 0. Entonces ya tendríamos lo que es la segunda ecuación, ¿verdad? O vamos a tener lo que es el resultado de la malla 2, o lo que mencionaba que sería la ecuación 2. Oye, en este apartado pues no lo vamos a colocar a hacer la solución. De una vez lo voy a operar en la calculadora, donde vamos a poner el resultado que se refiere a cada una de las magnitudes, ¿verdad? Entonces, donde vamos a encontrar el dato de la
I1 y el dato de la I2, ¿verdad? Entonces, lo voy a desarrollar acá, ingresando estos datos en calculadora. No sé si ustedes tienen ahí forma de desarrollarlo, ¿verdad? Aunque tratemos, vamos a ver en el emulador, el otro, el anterior que teníamos, no sé si lo tengo en el escritorio, vamos a ver. Sí, aquí está. Vamos a tratar de resolverlo en esto. Vamos a poner el documento y tenemos las ecuaciones. Lo único que debemos de ajustar, perdón. Para lo que debemos primero ajustar la parte del menú. Vamos a ir en el 1, entramos en el 1. Vamos a ajustar acá los parámetros. Estamos bien. Estamos bien. Más en ángulo, tiene que estar en degree. Y vamos a ver, vamos, como son magnitudes, en este caso es corriente que vamos a determinar, ¿verdad? Recordemos que esta representación tiene que estar en polar, entonces lo vamos a poner acá en polar. Y vamos a ver qué más. Creo que eso sería todo lo que debemos de cambiar. Bueno, si queremos respuesta con ingeniería, también lo podemos utilizar. Vamos a poner con respuesta de ingeniería por si las cantidades son pequeñas. Vamos a poner acá de ingeniería. Y esto sería todo para hacer el ajuste. Entonces, hoy pues, bueno, no tendría que ser en el 1, tendría que ser en el, vamos a ver, en ecuaciones, acá. Le damos Enter. Y vamos a trabajar en simultáneo de ecuaciones, sería F1. ¿De cuántos grados, por decirlo así, sería? Tendríamos dos incógnitas nada más, entonces trabajamos en dos. Y acá escribimos, vamos a ver si me permite escribir toda la ecuación, ¿verdad? Vamos a escribir aquí en la parte I1, vamos a poner el número rectangular, sería aquí el número rectangular, que sería la representación. Lo voy a colocar entre paréntesis, vamos a ver si me permite. Tendríamos 4 más 2i, ¿verdad? Entonces tendríamos 2i. Y cerramos, que tendríamos el primer dato, ¿verdad? Entonces damos Enter. Me pone error, vamos a ver, error de sintaxis. Vamos a quitarle los paréntesis, entonces. Solo falta que no me lo coloque. Vamos a ver. Error de sintaxis. Entonces no me agarra el número imaginario. Más 2, o es la i antes. Vamos a ver si es la i antes. Le damos Enter. No me lo escribe. Entonces, acá la calculadora. Entonces voy a utilizar mi calculadora. Mi calculadora sí puede ingresar todos esos datos. Vamos a ver. Y les digo la respuesta de lo que tienen que darle a cada una de las magnitudes, ¿verdad? Tendríamos, en el primer caso me indica que son 4 más 2i. Luego tenemos lo que sería menos 4, ¿verdad? Luego tendríamos lo que sea el voltaje, que sería positivo, que son 2 con un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Luego vamos a tener la segunda ecuación, escribiéndola igual sería menos 4. Y luego tenemos la magnitud, otro número rectangular, que se refiere a 4 menos 1i, ¿verdad? Y por último, la otra magnitud que es negativa, ¿verdad? Menos los 6 voltios con ángulo de 0, ¿verdad? Ahí. Entonces tenemos como respuesta
tengo para el primer caso la corriente I1. No sé si ustedes tienen manera de operar esto, ¿verdad? Ya de forma distinta. Voy a cerrar la calculadora porque no la pude utilizar. No digo no sirvió porque tendría que ver por qué no puedo editar, ¿verdad? Porque sigan las ecuaciones. Entonces tengo, en este caso, según los resultados que me expresa lo que es la calculadora, tengo los siguientes datos. No sé por qué no me pone esto. Veamos la I1. I1, ¿a qué va a ser igual? Tengo la respuesta en representación, sería polar, ¿verdad? Y tendríamos 3 puntos, si queremos aproximarlo, vamos a tener 61 con un ángulo de 123. Punto 7 lo vamos a colocar. Este es el ángulo de la I1. Voy a copiar este dato y lo vamos. Esto sería la I1, la I2. Vamos a cambiarla acá, I2. I2 tenemos un resultado de 4.47. 4.47 con un ángulo de 153. 153.4. Es el resultado que tenemos para este enunciado. Bueno, de hecho solo nos pedía la corriente 1. La corriente 1 tenemos como resultado que es 3.61 con un ángulo de 123.7. No sé si tienen manera ustedes de cómo desarrollarlo, cómo comparar lo que son los resultados. No te salgo. Ay, ya vamos a ver. No sé si tienen manera de comprobar esos datos, jóvenes, los que están en forma. No, intenté hacerlo con la calculadora, pero o solo me deja ocupar matrices o solo números complejos. En matrices se puede escribir, pero no sé si le va a permitir escribir el número. Bueno, de hecho los tendría que convertir en el dado caso, porque yo creo que operaciones directamente creo que no se las hace. Y la calculadora no la pude manipular, la que les compartí. Bueno, no he podido tampoco en esa calculadora, pero encontré cómo hacer que me dé el resultado en polar. Perdón, no le escuché mucho, Pablo. Pero, o sea, no encontré cómo operar eso, pero encontré cómo hacer para que el resultado me lo muestre en polar. ¿Y en qué lo consiguió? En GeoGebra, ¿no? No, en la calculadora. O sea, como antes la calculadora solo me lo daba en rectangular. La respuesta le da en rectangular, ¿no? Rectangular. No lo escucho como al fondo. Vaya, esto sí puede descargar el emulador de la Casio, la CG10 o CG20, que es la calculadora que yo tengo, ¿verdad? En físico, ¿verdad? El emulador lo descargué, pero no sé dónde se guardó. Bien, digo esta parte de ecuaciones porque sinceramente yo intenté en GeoGebra y no encontré cómo resolverla, ¿verdad? Porque me daba error con la parte de imaginario, ¿verdad? Con números imaginarios.
Ya expresar los números reales sí hace los resultados, ¿verdad? Pero para escribir o hacer la representación de los números imaginarios no lo pude desarrollar. Así que GeoGebra lo vamos a utilizar, pero cuando se le pida, ¿verdad? El diagrama fasorial del resultado de alguna magnitud que se haya determinado. Por eso la parte de los circuitos de estos, ¿verdad? Si usted pues lo hace paso a paso, lo que sería el simultáneo de las ecuaciones, o lo hace por Sarro o Kramer, pues, pero tendría que hacer las conversiones, ¿verdad? Para hacer dichos procedimientos, pues, tendría que hacer las conversiones. Vale, entonces este sería el ejemplo 1. Les dejo a ustedes ahí que podamos comprobar estos resultados, ¿verdad? Vamos a continuar con el otro ejemplo. El ejemplo 2. Luego vamos a hacer ejercicios igual como GeoGebra para hacerlo el diagrama fasorial, ¿verdad? Si les pide, pues, representarlo. Pero en este caso ahorita no ha solicitado los ejemplos. Vamos a ir con el ejemplo 2. El ejemplo 2, pues igual tenemos dos ecuaciones, pero tenemos un poquito más de impedancias involucradas en el circuito. Entonces lo vamos a plantear de la siguiente manera. Igual pues voy a indicar las trayectorias, la misma trayectoria que trazamos, la convencional o el que va en sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? La aguja de las manecillas del reloj. Entonces vamos a tener la I1 acá y vamos a tener la I2 acá. Este sería I2. Y la I1 que tenemos acá. Planteamos la ecuación. Vamos a insertar. No sé por qué no aparece la herramienta acá directamente. Luego borro lo que tengo expresado porque no me deja. Va bien. Tenemos en la malla 1, corresponde a I1. ¿Cómo lo vamos a plantear o cómo vamos a determinar? Recordando que aquí pues hacemos la relación de todas las impedancias que están en esa trayectoria cerrada, ¿verdad? Como primer paso. Vamos a borrar esto para continuar. Bien, como mencionaba, aquí vamos a tomar las impedancias que están involucradas y la tomamos en cuenta. Acá recordemos que podemos resolver reales con reales, imaginarios con imaginarios. Entonces tenemos en la parte real, tenemos un ohmio y tenemos la de 4. Entonces vamos a tener que esto, la I1, ¿verdad? Va a estar multiplicado por lo que serían 5 ohmios en la parte real. Y en la parte imaginaria tenemos 2 y tenemos menos 8, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos 6, ¿verdad? Menos 6i. Luego tenemos en la parte que sería I2, donde corresponde que tenemos el negativo o la que está en común con la otra malla. Tenemos I2, I2, I2 va a estar multiplicado por lo que tenemos de 4 menos 8. I, ¿verdad? Menos 8i. Y esto va a estar igualado con las dos fuentes o los dos resultados que vamos a obtener de estas dos fuentes de voltaje, ¿verdad? Podemos plantear que es en este caso con el signo que sale, ¿verdad? Que vamos a tener 8 que sería positivo, 8 con el ángulo de 20 grados, más, sería suma más los 10 con el ángulo de 0 grados. ¿Sí? ¿Cuánto tendríamos en ese resultado?
¿Cuánto les da la suma de esas fuentes de voltaje, jóvenes? Bueno, da 17 punto, aproximando 73 con un ángulo de 8.87. 8.87. Este sería el ángulo que tenemos para este caso. 8.87. Bueno, se puede aproximar 88. Ahí ustedes deciden. Ahí, entonces tenemos para la primera ecuación. Vamos a colocar acá ecuación 1. Vamos para la segunda ecuación. Aquí empezamos con negativo, ¿verdad? Menos la I1. I1 que va a estar multiplicando a lo que es 4, la que está en común, menos 8i. Más las impedancias que estarían involucradas en la malla 2, ¿verdad? Entonces, aquí corresponde colocar la I2 multiplicado, en este caso el número real solamente es 4, y en la parte imaginaria tenemos menos 8 más 6, estaríamos hablando de menos 2, ¿verdad? Menos 2i. Y esto va a estar igualado ¿a cuánto? Con el signo que sale, pues tendríamos negativo, ¿verdad? Estaríamos hablando de menos los 10 voltios con un ángulo de 0. Prácticamente estaríamos hablando de 10 voltios con ángulo de 180, ¿verdad? Entonces tendríamos, en este caso lo vamos a poner acá, que sería 0, ¿verdad? Y esto corresponde ya a la ecuación 2, ¿verdad? Tendríamos la ecuación 2. Y hoy pues determinar, en este caso pues pide determinar solamente la corriente 2. Solo eso pide determinar. Voy a ingresar los datos en la calculadora y vemos cuánto nos da el resultado. O si ya lo tiene, pues. Tenemos el primer caso que sería 5 menos 6i menos 4 menos 8i. Y la fuente de voltajes, voy a colocar las dos acá de una vez para ver cómo me hace la operación. Que tenemos 8 con un ángulo de 20 más 10 con un ángulo de 0. Tenemos 17.73, lo mismo me da, entonces de ahí vamos con menos, ya escribí la segunda ecuación, menos 4 menos 8i. Más tenemos los 4 menos 2i. Y la fuente tenemos que es negativa, menos los 10 con ángulo de 0. Vamos con los resultados. Los resultados para cada una de las magnitudes, bueno, de las corrientes, tenemos que la I1
y 1 tiene un resultado de 1.04 con un ángulo de 29.3 o 29.4, vamos a poner 29.4 amperios. Faltado colocar la unidad de medida acá, amperios. Vamos con la I2. I2 tenemos resultados siempre de 1 punto, pero aquí sería 1.27. .27 con un ángulo de menos 86. Menos 86.94 amperios. Tendríamos los resultados de las dos corrientes, aunque aquí solo pedía lo que era la corriente I2, ¿verdad? No sé si le da lo mismo, Jaime. En rectangular. No sé si tenemos dudas cómo plantear las ecuaciones. Pablo, Priscila, Hazel. Por el momento no, profe. Todo bien. Está bien, este material ya está en el drive, ¿verdad? Lo único que las soluciones no están, ¿verdad? Las soluciones pues las vamos a ir desarrollando acá en clase. Entonces, esto corresponde a análisis de malla. No profundizo más porque es el mismo método, los mismos pasos que vamos aplicando. Si tuviésemos otra malla, ahorita solo hemos hecho ejemplo de 2 mallas, ¿verdad? Solo espero que compruebe Jaime para pasar el otro ejemplo que corresponde a análisis de nodo. En análisis de nodo, ¿cómo se llama? En DC lo vimos de una manera, en alterno pues lo voy a explicar distinto. Bueno, viene siendo similar, pero lo voy a explicar un poco diferente para análisis de nodo. ¿Uno? La I1. Porque en rectangular te daría, la I1 tiene 0.090. Ajá, 0.9 y 0.5 el imaginario. En la otra sería 0.06 menos 1.27. Como ahí estaríamos hablando de datos diferentes, no sé en qué. Solo que revisé los datos que han introducido en la ecuación.
Aquí tienes menos. Este menos. Ajá. El polar, no te deja escribirlo ahí, el polar. Vamos a ver. Bueno, aquí no me lo cambió. Ah, ¿cómo no? En rectangular corresponde a 17.51 con 2.73 me da a mí. El rectangular. Con 2.73 o 74. Si aproximamos. Ajá. Más 2.73i. Bueno, no sé, y a la otra de que está configurado en degree. En degree. Lo que son los grados. Y no. Lo que se refiere a pero está, los ángulos tienen que estar en degree. Profe, una pregunta. Hola. Una pregunta. Diga. Su modelo de calculadora lleva las letras CN al final. No, solo es CG, puede ser 20 o puede ser la 10. Creo que en Casio, en la línea, en la página de Casio, creo que muestran la 20. No, es que ahorita estoy seleccionando el modo de calculadora, entonces me parecía la 10 o la 20 o la 20 CN. Entonces cojo de 10-20. Pero sería la 20 mejor, las FXCG 20. Ok. Creo que en Casio le da como, no sé si un año le permite 90 días. la licencia, un año creo que le permite. 90 en Casio, días. en los emuladores. Son 90 días, profe. Aquí pregunta Dustin si uno de ustedes tres va a venir mañana, dice. No sé si le va a dar un regalo, dice, no sé, como fue a Sonsonate. No, pues la verdad yo creo que no. Lo más seguro es que no vaya ni esa, no vayas, ajá, que no vaya esa semana entera. Por el transporte. La otra semana, dice Priscila. Tal vez va la Hazel, convencela. Ujú. Ay, vamos ya a la parte de nodo. Mucho ojo acá con el método. Es un poco que cambia, ¿verdad? Pero viene siendo similar. En el análisis de nodo, los pasos que son fundamentales, si recordamos, pues se determina el número de nodos dentro de la red, ¿verdad? Y también después se elige un nodo de referencia y se asigna un valor, ¿verdad? A lo que sería a cada uno de los nodos, que puede ser nodo A, nodo B o nodo C, o lo puede colocar en número, nodo 1, nodo 2, nodo 3, y ahí vamos para arriba, ¿verdad? Luego se aplica la ley de corriente de Kirchhoff en cada nodo, menos en el que hemos tomado de referencia, ¿verdad? Luego deje las ecuaciones resultantes para los voltajes nodales. Esos son los que vamos a determinar. Tenemos el primer ejemplo, creo que vamos a bajar este ejemplo para que lo podamos desarrollar. Vamos.
Dice, determina el voltaje a través del inductor. O sea, necesito el voltaje de esto, ¿verdad? Nada más. Representar el diagrama de facilidad de cada elemento, ¿verdad? Aquí sí me pide lo demás, ¿verdad? No voy a aplicar lo que son las ecuaciones, lo que es en GeoGebra. Solamente vamos a hacer lo que es el diagrama factorial de lo que me está pidiendo de la magnitud, ¿verdad? O sea que vamos a trabajar normalmente en la calculadora, vamos a trabajar lo que es el voltaje a través del inductor. Muy bien. Entonces, indicaba lo que era el enunciado, que primero debemos de determinar, ¿verdad?, los nodos que están involucrados en este circuito. Y los nodos que están involucrados, pues tenemos acá el nodo 1 y aquí tenemos otro nodo. O sea que tenemos, bueno, este sería otro nodo, pero ya conocemos el voltaje, entonces no es tomado en cuenta. Entonces vamos a tener el nodo 1 acá y tenemos el nodo 2 acá. Oye, lo vamos a sacar lo que es las ecuaciones de una forma práctica, pero no lo vamos a sacar paso a paso. Así que hay unas cuestiones de que me la voy a saltar, pero si usted tiene duda, pues con gusto lo vamos a aclarar. Entonces tenemos el voltaje 1 y el voltaje 2. Entonces debemos de sacar dos ecuaciones. Oye, recordando también de que allá se mencionaba que debemos de plantear que todas las corrientes van de salida, ¿verdad? Entonces planteamos que las corrientes, esta va de salida. También esta corriente va de salida. Y esta otra corriente va de salida. Ahí tenemos todas las corrientes van de salida con respecto al nodo. Y vamos a plantear primero esta ecuación. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a darle escape acá y vamos a dar insertar. No sé por qué me está fallando esta ecuación, que tengo que seleccionar una de acá para que pueda empezar a usar las otras herramientas. Bien. Vamos a plantear, acá vamos a hacer uso de la, se me olvidó el nombre de la admitancia, ¿sí? Vamos a hacer uso de la admitancia, recordamos que esto es el inverso de la impedancia, ¿sí? Entonces, para sacar el primer nodo, vamos a indicar que el voltaje 1, vamos a decir acá el voltaje 1 va a estar multiplicado por la admitancia de las que están involucradas en este nodo, ¿verdad? ¿Quiénes estarían? Vamos a poner, bueno, no me puso el paréntesis grande este. Vamos a arreglar esto. Seguimos hablando con esto. Hoy sí. Estaríamos hablando de 1 sobre el inverso de 0.5 kilos, ¿verdad? Kilo. Más, vamos a tener nuevamente el recíproco, ¿verdad? De lo que se refiere a 1 sobre 10 kilos, pero recordemos que estos son imaginarios, ¿verdad? Es I, más, nuevamente acá, que tendríamos 2, ¿verdad? 2 kilos. 2 kilos. Uy, perdón, 1 sobre 2 kilos. 1 sobre, claro, 2 kilos. Menos la que está en común, vamos a poner acá el negativo. El que está en común, en este caso vamos a escribir primero el nodo 2. Nodo 2. Que estaríamos hablando de sería voltaje 2. Aquí faltó algo más, ya le vamos a explicar qué más faltó. Tendríamos nodo 2, 1 sobre, uy, faltó aquí
1 sobre 2 kilos, ¿verdad? 2 kilos. ¿Sí? ¿Qué faltó? Faltó de la fuente después del igual, ¿sí? O creo que mejor se lo hubiera explicado paso a paso, para que viéramos visto lo que me voy a saltar. Vamos a borrar esto nuevamente, para que veamos cómo lo vamos a desarrollar. Ahí tenemos el voltaje 1, pero aquí vamos a plantear lo siguiente, como es la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff, de todas las corrientes, ¿verdad? Vamos a quitar este, vamos a poner acá, y aquí tendríamos el nodo 1, menos, y tendríamos menos, o al menos, aquí, menos los 12 voltios con un ángulo de 0, ¿verdad? Entre los 0.5 kilos. Luego vamos más. Tendríamos aquí más los... Vamos con esta corriente de acá. Entonces vamos a tener... ¿Qué pasó con las ecuaciones? Acá vamos a tener... el nodo 2, siempre perdón, nodo 2, 1, perdón, 1, entre los 10 kilos que corresponde al número imaginario, que corresponde ahí, más la otra corriente que estaríamos hablando acá del nodo 2. Vamos a ver. Del nodo 2. Perdón, nodo 1, pero menos, ya vamos a escribir acá lo otro, el nodo 2. Entonces tendríamos el nodo 1 menos el nodo 2 entre 2 kilos. Y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto es igual a 0 porque aquí estoy asociando lo que es la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo y no tenemos ninguna corriente. ¿De acuerdo? Vale, entonces hoy nos vamos a ir ordenando acá y voy a copiar siempre todo esto para ir arreglando lo que es la ecuación. Tenemos control C. Vamos a ver. Si tenemos acá el nodo 1, ¿verdad? Nodo 1. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a tener menos, tenemos el negativo, menos los 12 aquí. Y tendríamos los puntos 5 acá también. Y tendríamos, este lo dejamos así como está, más el B1 entre 10K. Hoy vamos aquí, debemos de... Vamos a copiar este. Y vamos menos, y estaríamos hablando de menos. Tendríamos el nodo 2 entre 2 kilos. ¿De acuerdo? Luego seguimos con esto, ¿verdad? Lo que ya habíamos planteado en la ecuación anterior, cuando le estaba diciendo que lo íbamos a hacer en un formato ya más práctico. Entonces, para que viéramos de dónde aparecen las demás, lo que era de la fuente, cómo lo íbamos a tomar, ¿verdad? Entonces tenemos acá, ya arreglando la ecuación, cómo nos va a quedar.
tenemos el voltaje 1, que va a estar multiplicado, ¿verdad? Ya haciendo todas las agrupaciones que tenemos del voltaje 1, que vamos a tener 1 sobre, o sacando factor común, ¿verdad? De lo que sería el voltaje 1, entre 0.5 kilos más 1 sobre los 10 kilos imaginario, más, en este caso tenemos 1 sobre 2 kilos. 1 sobre 2 kilos y negativo acá menos, vamos con el nodo 2. Nodo 2 multiplicado por 1 sobre 2 kilos, ¿verdad? Igual a lo que tenemos acá, ¿verdad? Control C, control V. Es la única corriente que vamos a tener en esta parte de acá. Al resolverlo, pasa a ser positivo al otro lado y tendríamos ya la primera ecuación. Aquí. Bien, tendríamos la primera ecuación. ¿De acuerdo? Bien, hoy vamos con la ecuación 2. En la ecuación 2, acá pues sí la podemos sacar directamente. Aquí pues por la parte de la fuente es que les lo hice paso a paso, ¿verdad? Para que ustedes observaran de dónde sale lo que sería 12 entre 0.5. ¿Sí? Al resolver esto, pues ya tendríamos la primera ecuación. O lo podemos dejar de esta manera y escribirlo así en la calculadora, ¿verdad? Entonces, en el otro caso, vamos a tener para el voltaje 2, para sacar la ecuación 2, igual vamos a copiar este de acá. Lo único que vamos a cambiar que corresponde a, este corresponde a voltaje 1, ¿verdad? Luego tenemos más. Y vamos a escribir el nodo 2. Nodo 2. Y este va a estar multiplicado. En este caso solamente tenemos estas dos impedancias. Entonces tenemos 1 sobre 2 kilos más 1 sobre menos, ¿verdad? Aquí sería negativo, menos 5 kilos de I. Igual, vamos, la corriente va de salida, así que es negativo, ¿verdad? Todo lo que sale es negativo y lo que entra es positivo. Entonces tendríamos acá menos 4 miliamperios, 4 mili, con un ángulo de 0, ¿verdad? Y ya tenemos la ecuación 2. Y hoy pues corresponde solamente a escribirlas en la calculadora para obtener los resultados para el voltaje 1 y el voltaje 2, ¿verdad? No sé si tenemos dudas en estos procedimientos, jóvenes. ¿Cómo se ha desarrollado? Iba a desarrollar directamente esto, ¿verdad? Pero para que ustedes observaran de dónde salen los dos entre 0.5 kilos
Por eso lo desarrollé paso a paso, ¿verdad? Porque esto ya lo conocemos, ¿verdad? Esto de acá ya lo conocemos, cómo lo hemos trabajado en corriente directa. Entonces estamos acá ya para calcular los datos. Voy a proceder a ponerlos en mi calculadora. Disculpe, profe, ¿cómo hace para escribir las ecuaciones? Perdón, no le escuché, Pablo. ¿Cómo hace para escribir las ecuaciones? La 1 o la 2. O sea, para escribir las ecuaciones en la calculadora. Para escribir las ecuaciones. Pero en la que yo tengo, ya descargó el emulador. Sí, le comparto pantalla. Va bien. Para escribirla, pues en este caso voy utilizando la división directamente, ¿verdad? Yo ingreso a lo que sería, bueno, lo voy a explicar más o menos acá. Aquí. En este caso, digamos que en mi calculadora yo empiezo a escribirlo, abro paréntesis, porque lo pongo en fracción y me da otro dato, no me da el dato que espero con respecto a esta solución. Entonces lo que hago, pues, es ir haciendo la división uno sobre cada uno de las impedancias. Eso es lo que lo he escrito, ¿verdad? Porque también intenté escribirlo con el inverso y no me coincidió la respuesta. Así que lo dejé pues 1 sobre, en este caso, el primer caso sería 0.5 exponente 3. Cierro acá y vamos con más. Abro nuevamente paréntesis, 1 entre, el otro caso es 10 exponente 3, pero recordemos que este es imaginario. Uy, perdón. ¿Se logra ver aún? Ya no. No estoy compartiendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicimos acá? Hoy sí. Hoy sí. Vale. Bien, entonces teníamos acá, este es imaginario, ¿verdad? Entonces teníamos que este es y cierro acá. Vamos otra vez con más. Y digo 1 entre 2 kilos, ¿verdad? 2 exponente 3. Cierro y le doy enter y me tiene que escribir ya él directamente la respuesta acá. Donde estoy ubicado. En este caso no sé si me va a dar error esta calculadora. Sí, me da error de sintaxis. Pero en mi caso no me da error. Así lo he escrito. Tal como le he explicado acá, lo he escrito en mi calculadora y no me da error. Si usted descargó el emulador de la CG20, creo que tuvo que haber descargado. No sé si con esto ayudo, Pablo. Pero antes de llegar a todo eso, en el menú, ¿a cuál opción se mete? Para entrar a esto. Ajá, para entrar ahí. Bien. Igual vamos a ver. Bueno, es presentar menú. Igual lo tiene, como está ordenado aquí, igual lo tiene mi calculadora y estaría en la parte de ecuaciones. Entra en ecuaciones. Presiona menú. Entra en ecuaciones. Cuando esté en ecuaciones le va a aparecer este mismo menú que le aparece simultáneo, polinomio, solventar. Entonces lo que le presiona acá sería F1. Luego le pregunta de cuántas son las variables, pero en este caso son 2.
Presiona nuevamente F1 y ya le aparece para que usted empiece a digitar. No sé si puede, vamos a dejar de compartir un momento acá. Como descargó el emulador, vamos a ver si le ayudo ahí a digitar un momento. Vamos a dejar de compartir para poderle ayudar. No sé si puede compartir el emulador. Ajá, muy bien, correcto. Y ahora se lo escribo, los valores. Va, escríbalo en la calculadora. Ahí empieza a escribir. Abra paréntesis. Ahí ponga 1 entre ese 0.5 kilos. 0.5 exponente 3. Cierre. Más. Abra otra vez y sería 1 entre 10 kilos, pero ese sería imaginario, ¿verdad? Tendría que poner I. Chip y el 0. 0. Muy bien, cierre. Más 1 sobre 2 kilos, ¿verdad? 2 exponente 3. Cierra. Dele enter. Va muy bien, correcto. Lo mismo que a mí me escribió 2.5. Lo demás no se ve, pero si usted regresa al sombreado, ahí está, correcto. Eso mismo lo que yo tengo en mi calculadora. Ahora pásese al siguiente. Dele negativo primero, menos. Abra paréntesis. Y pone 1 sobre 1 entre 2 kilos, ¿verdad? Porque sería la que estaría en común. 2 kilos. 2 kilos es ahí, la que está en común. Exponente 3 y cierra y le da igual. No, ahí solo es una, creo, solo una. Sí. Enter. Hoy pone lo de la fuente de resultado de la fuente de que teníamos, que era, no, es déjeme ver el documento que es. Ahí tiene que colocar lo que es el polar de 12. Ahora, paréntesis, 12 ángulo de 0 y lo divide entre 0.5. Pero eso lo hubiera cerrado en paréntesis porque no sé por qué la calculadora pone algunos datos si no lo cierra entre paréntesis. Ese número polar va entre 0.5 kilos. Muy bien. Hoy vamos, ahí nuevamente va a escribir lo que era menos y habrá paréntesis menos 1 entre 2 kilos. Cierre. Igual. Hoy vamos con las otras suma de magnitudes. En este caso, pues, corresponde a 1. Bueno, a ver, paréntesis otra vez, perdón. 1 entre 2 kilos más, después del paréntesis más, después del paréntesis, sáltase de ahí. Ajá, más, abra otra vez paréntesis. 1 entre, el otro es una magnitud negativa que corresponde, si abra paréntesis ahí, otra vez. Menos de cuánto es la magnitud, menos 5 kilos. Y 5 kilos y ahí, eso igual. Y hoy pues corresponde a la corriente que sería menos 4 miliamperios.
con ángulo de 0, ¿verdad? Ese es exponente a la menos 3. No, lo tuvo que haber cerrado entre paréntesis el número polar. Dejar el negativo afuera. Por eso le da error. Muy bien. Hoy dele solve, F1. Y ahí tenemos, como faltó cambiar la configuración a polar. Si gusta, dele salir ahí, dele salir. Hoy presione chip y menú. Hoy ahí busque sería, ahí bueno, tiene que estar en el ángulo, tiene que estar en degree. No cambió esa parte. Ángulo en degree. Muy bien. Y en polar. Ya tenemos la respuesta. Esos serían los voltajes. Para el nodo 1 y el nodo 2. Bueno, ahí está el solventar. El nodo 1, pues tendríamos el voltaje 9.94 y el voltaje 2 de 1.82. Y los ángulos respectivos, ¿verdad? Así es como lo deben de manipular en ese emulador. Va que de un año es lo gratis de ese emulador, creo. De 90 días. ¿Hola? ¿Hola? Es de 90 días. 90 días. Sí, solo 90. Bueno, en lo que termina el periodo, creo que lo pueden usar. Ese emulador. Ahí solo que los demás pues entran a la página de caso y busquen ese modelo y lo descargan en ese, el CF20. Aunque yo en físico tengo la CG10. No, la anterior no me funciona. Esa no sé por qué no sirve la parte de ecuaciones. No sé, la que le compartí anteriormente. No sé cómo, por qué me da error de sintaxis. No entiendo. En físico. En esa es de ir haciendo las conversiones de rectangular a polar. Ya. Y no sé las operaciones en las ecuaciones, creo que no le permite hacer los polares y rectangulares, no sé. Entonces de esa manera se puede desarrollar Pablo. Por cierto, la versión que finaliza con CN, creo que es para Corea, porque todo me parecía con letras coreanas o japonesas, no sé. ¿En cuál? En la que descargó. Es que cuando se va a abrir el ejecutar, bueno, la primera vez que se abre la aplicación, pregunta cuál opción quiere usar. Si quiere ocupar la 10 o la 20, pero con una terminación CN. Entonces yo escogí la 20 CN y es para Corea, creo yo, no sé. Es que aparece o es para Japón, no sé. Y usted se inscribió ahí como pide inscribirse, si es estudiante, profesor o... Sí, pero solo es un cuadrito de rellenar, pero no te pide así como información aparte o personal de ingreso correo, cosas así. Ajá, va bien, entonces ahí pues, por lo que después tengan ahí un poquito de espacio para descargar ese emulador, ¿verdad? Aunque está la 50, la SG50, también parece que la puede descargar. Que la manipulación viene siendo similar, ¿verdad? A lo que se acaba de explicar con el ejemplo que estaba desarrollando Pablo. ¿Ya? Entonces solo faltaría colocar los datos acá. Vamos a ver. Teníamos el dato para el voltaje 1, ¿verdad? Voltaje 1. No sé si me lo regala Pablo, porque
me regala el dato del voltaje 1. Hola Pablo, me regala el dato del voltaje 1. Hola, el que sacamos. Sí, Sí. sí, sí, sí. Es 9.95 voltios con un ángulo de 1.83. 1 punto. 83 o 85. ¿Por qué? 84, perdón, 84. Porque es 1.835. Bien, entonces vamos con la otra magnitud que corresponde al voltaje 2. Es 1.82. Bueno, 1.83. 1.83 con un ángulo de menos 12.49. 22 me dijo. No, 12. 12. Menos 12. Menos 12, Punto 49. 49. Entonces tenemos los resultados ya para el voltaje 1 y el voltaje 2, ¿verdad? Para este circuito. Pero nos pide, ¿verdad? Aquí nos pide representar el diagrama fasorial, ¿verdad? De cada elemento. Entonces debemos de determinar la corriente, ¿verdad? Pero todo eso lo podemos hacer en el GeoGebra. Sí, todo lo demás se va en GeoGebra, ¿verdad? Ya con estos datos que tenemos, nos podemos trasladar a GeoGebra para hacer la representación del diagrama fasorial. Vamos a abrir el programa. Lo que sí de las ecuaciones, pues voy a averiguar si se puede solventar. Tenemos acá el circuito, los datos que vamos a ingresar, ¿verdad? Como me pide, vamos a empezar elemento por elemento, ¿verdad? Tenemos el de la resistencia y tenemos que ver solo, creo que solo trasladar el dato del voltaje primero. Ese es el primer punto que vamos a hacer. Entonces tengo acá el voltaje 1, -1 acá, ¿verdad? Igual a 9, si me ayuda nuevamente Pablo, 9.95, ¿verdad? Con ángulo de 1.83. Tendríamos acá el primer voltaje. Creo que porque no está. Otra vez. Una pregunta, profe. Si borré el ejercicio, no lo puedo volver a ver, ¿verdad? Sí, 9.95, ¿verdad? Con un ángulo de 1.83. Y le cambia el ángulo ahí, ¿verdad? Luego tenemos el voltaje 2. Voltaje 2. Este es igual a ¿cuánto? 1.83. Uy, tiene que estar en paréntesis. Si no, no me lo voy a tomar otra vez. Con ángulo de 12.43. ¿Ah? 49. Vale. Estos no los necesitamos. Bueno, sí, ¿verdad? Porque le pide voltaje y corriente, lo que debemos de representar. Entonces hoy vamos con la
resistencia, la corriente de la resistencia. Entonces aquí vamos a utilizar la corriente de R. Es igual a tener, ¿verdad? Vamos a ver, sería el voltaje 1, ¿verdad? Voltaje 1. A ver dónde estás. Y sería el voltaje. No, pero tengo que poner entre paréntesis esto, porque lo voy a restar con el voltaje de la fuente. Bueno, voy a utilizar el voltaje de la fuente, también lo voy a utilizar. Vamos a poner E1. Si me regalan el dato de la E1, va a ser igual la de voltaje. 12 voltios con ángulo de 0, ¿verdad? 12 con ángulo de 0. Hoy sí. Hoy vamos con la I1, que corresponde a la resistencia. A la IR va a ser igual. Y si vamos a utilizar el paréntesis, vamos a utilizar lo que es el voltaje 1. Voltaje 1 menos E1. E1 y esto dividido entre 0, bueno, entre 500 sería aquí, ¿verdad? 500. Vale, tendríamos la corriente, es bien mínima, aquí solo falta expresarlo, esto tiene que estar expresado en polar. Ups. Tiene que expresarse esto en polar, ¿verdad? Bueno, sí, ahí está expresado en polar. Bien, hoy vamos con la corriente que teníamos acá en el material, en la guía. Tenemos voy a sacar nuevamente el de esta es la R de 2 kilos, ¿verdad? La de 2 kilos vamos a sacar. En este caso voy a tener, vamos a poner y R, ¿verdad? Faltó colocarle aquí, voy a ponerle esta R2, igual. Utilizamos nuevamente el paréntesis, vamos a poner voltaje 1 menos el voltaje 2 entre 2000. Estaríamos acá, igual son corrientes bien pequeñas, ¿verdad? Luego tenemos la corriente del inductor, la corriente L. Esta va a ser igual al nodo 1 entre 10, ¿verdad? 10,000, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y luego tenemos ¿qué más? Y esta la de 10, faltaría el del capacitor, que sería el voltaje 2 entre 5 kilos, ¿verdad? Voltaje del capacitor va a ser igual a V2 entre menos 5,000, ¿verdad? 5,000 y. No sé por qué me están, no sé si porque falta poner, no, si estaríamos bien.
Voy a cambiar algo acá, vamos a ver. Bueno, tendríamos de esta manera el diagrama pasorial. Solo déjenme probar algo acá. Si pongo ZL, vamos a poner ZL igual a 1000. No, 10.000, ¿verdad? 10.000. Y si cambio esto de acá, tenemos la misma respuesta. Volvemos a hablar Z, L. Es la misma respuesta. Está bien, entonces acá solo faltaría indicar los vectores y ya tenemos el diagrama pasorial de lo que está pidiendo de los elementos. ¿Ya? Solo faltaría concluir, como vuelvo a repetir, la repetición de los vectores para hacer la visualización del diagrama pasorial, ¿verdad? Que tendríamos para el voltaje 2, aunque hay una corriente bien mínima, ¿verdad? También. Solo esto de acá tenemos. Vale, tendríamos el diagrama fasorial. ¿De acuerdo? Creo que me pedía el enunciado o el ejercicio 3, ¿verdad? Aplicando nodo. Vamos con el 4. ¿Se animan ustedes solos? Con lo visto en clase, ahorita lo que era el nodo. Profe. El ejercicio 4, utilizando el formato de análisis de nodos, determina el voltaje a través del resistor de 4. Este voltaje tienen que determinar. Profe, disculpe. En este caso, sería utilizar ¿cómo sacamos la ecuación 2, verdad? Del ejercicio 1, ¿verdad? Porque todas son fuentes de corriente, las que tenemos aquí. Serían fuentes de corriente. Entonces determina el voltaje del nodo 2.